Pues nuevamente gracias a todas y a todos por el esfuerzo. Decía que el tráfico y a veces la complicación para llegar a este campus, que espero que les esté gustando, es un campus del que estamos muy orgullosos. Fue un reto de resiliencia, entonces están aquí de verdad la gente más comprometida con este tema, lo cual nos da mucho gusto, es calidad, no cantidad. Y quisiera comenzar con la reflexión de que nunca subestimen el poder de una conversación. Nunca subestimen, eso es algo que nuestros profesores saben y nuestros alumnos saben ya muy bien, que las conversaciones también cambian vidas, y el evento y el, sobre todo, estudio que estamos presentando esta noche con muchísimo orgullo surge de he hecho varias conversaciones con el equipo de Thrust, con Luis, con Paulina, que estarán también pues, moderando y participando en los siguientes minutos acá. Y estas conversaciones tienen que ver con muchos elementos del mundo del talento que están cambiando o ya cambiaron, pero que todavía o hasta que lanzamos este estudio no habían sido plenamente identificados en México. Hay realidades de la atracción de talento, de lo que buscan los profesionistas, sobre todo los profesionistas jóvenes. Hay aspectos del trabajo multi o intergeneracional, ¿sí? Que sabemos que es un tema muy interesante conseguir que todas las generaciones, a pesar de distintas visiones y prioridades y estilos, trabajen bien. Bueno, hay aspectos de todos estos temas que no estaban aún siendo plasmados, identificados, estudiados formalmente. O sea, hablábamos de estas cosas anecdóticamente, aquí tenemos a varios líderes de recursos humanos, CHROs, y líderes de este tema de capital humano, que lo sabían quizás anecdóticamente, pero que faltaba un estudio que realmente le entrara a este tema. Y de esa conversación surge a iniciativa de Thrust, que ahorita les haré un pequeño anuncio porque es una agencia realmente increíble, pues surge conjuntamente la metodología y el trabajo de campo muy laborioso pues para probar o desprobar pues esta serie de hipótesis sobre lo que está pasando ahora en el mundo del capital humano en las empresas de todo tamaño y todas las industrias en México. Decidimos en el TEC y concretamente en la Escuela de Negocios hacer este estudio primero pues porque es un súper tema y ustedes pues ya están aquí, supongo que pues comparten con nosotros esa convicción, pero además pues decidimos hacerlo con Thrust porque Thrust es una agencia con la que no tengo yo más que una amistad, ninguna vinculación, no me dan una comisión por decir esto, pero es una agencia que se destaca por un trabajo maravilloso en dos campos, por lo menos dos campos, que es uno de ellos es innovación organizacional y el otro es cultura organizacional. Cultura organizacional, o sea, hablamos de muchas cosas del mundo de recursos humanos, atracción, marca empleadora, etcétera, pero todavía no estamos hablando lo suficiente de la importancia de la cultura y la cultura de las empresas. ¿Qué es lo que esa cultura fomenta o detiene, ¿no? Resiste o impide o obstaculiza? Y cómo esa cultura puede ser un gran aliado para los retos que está enfrentando la organización o un gran obstáculo. Esa cultura organizacional es una especie de quinto elemento de las organizaciones de las que en México todavía realmente no estamos hablando. Y aquí este equipo de Thrust a eso se dedica. Entonces eso también se alineó en que decidiéramos hacer esta alianza para el estudio que nos reúne esta noche. Entonces, yo el estudio, les mentiría si les dijera que no lo he visto, por supuesto que ya sé cuál es el desenlace, ya me sé los spoilers, pero les adelanto que son muy interesantes, son cosas que me parecen pioneras el haberlas identificado. Primero lo escucharon en este estudio, ya después se volverá cultura común, pero primero ustedes ya se enteraron, ya saldrán de aquí con la primicia que mucha gente allá afuera todavía no tiene. Vamos a discutir eso con nuestros extraordinarios y extraordinarias panelistas, vamos a compartir con ustedes hallazgos, va a haber una dinámica también con unas tarjetas chulísimas que les dieron a la entrada con algunos de los principales hallazgos del estudio. Pueden no verlas ahorita todavía, pero las veremos al rato porque va a haber una dinámica que tiene que ver con eso. Y al final también pues los vamos a invitar a que conozcan el micrositio del estudio, donde obviamente está el estudio en electrónico, pero también, ¿puedo decirlo? ¿Sí? Aquí va un spoiler. Ese sitio tiene un GPT, un GPT así como ChatGPT, pues hay un GPT, es decir, un bot inteligente con el que puedes dialogar sobre el estudio y las bases de datos que construimos para el estudio.
Entonces, si bien el estudio tiene una serie de conclusiones, las bases son enormes y muy ricas. Entonces, este GPT te puede arrojar y dar ideas y ayudar a explorar pues, aspectos de estas bases, más allá incluso de lo que contiene el estudio. Entonces, pues creo que es algo muy innovador y eso aquí en el TEC de Monterrey nos encanta, ¿no? Entonces, bueno, sin más preámbulo, pues muchas gracias por acompañarnos esta noche. Estoy muy contento de este niño que estamos presentando en sociedad. Y pues continuamos, ¿no? Con la dinámica que creo que pues, ya va a ser el panel, ¿no? Ah, perfecto, Pau, por favor, adelante. Gracias, les pido un aplauso. Yo no soy tan buena como Jaime, yo lo tengo que leer. Ok, gracias a todos por acompañarnos. Quiero empezar por agradecerle a Jaime por este evento, por el mensaje de bienvenida, pero más allá por todo el apoyo y la confianza que tuvieron en Trust por este proyecto, que ha estado muy bueno. Han sido 14 meses de análisis y de investigación de campo para llegar a esta pieza de investigación, de la que nos sentimos muy orgullosos. Les quiero platicar un poquito de Trust. Trust somos una consultora de innovación de negocios que nació hace 9 años con el propósito de empoderar a las organizaciones en México y Latinoamérica con información, metodologías y soluciones que nos permitan co-crear una mejor realidad en el presente, pero también de cara hacia el futuro. Les quiero compartir unos datos. Acabamos de cumplir, en nuestro aniversario hicimos un análisis. En 9 años hemos colaborado con más de 80 empresas en alrededor de 120 proyectos. En estos 120 proyectos hemos impactado a más de 500,000 de colaboradores en México y 100,000, además de del 500,000, a nivel global. Y eso es para nosotros no un número meta, sino un número base. Y con eso en mente tomamos la decisión de arrancar este estudio, en asociación con el TEC, por supuesto, para poder resolver o dar luz a muchas de las preguntas que proyecto tras proyecto nuestros clientes nos ponían sobre la mesa. Este esfuerzo no lo hubiéramos logrado solos y quiero mencionar y agradecer a algunos de los partners que se subieron en este proceso, la Escuela de Negocios del TEC de Monterrey, por supuesto, Spinto, el Despacho de Relaciones Públicas que nos acompaña el día de hoy, si ven ahí prensa, pónganse guapos. La revista de negocios Neo Strategy, quienes fueron los genios detrás de la creación del GPT, que van a poder estar sumando y que también son partners nuestros para muchos proyectos de tecnología y de temas de inteligencia artificial. Y al equipo de Abeja Reina, nuestro despacho de redes y difusión social, que está basado en Cancún. También quiero agradecer a los expertos que colaboraron con nosotros en este reporte. Está Andrea Rodríguez, directora de Comunicación y Cultura y Responsabilidad Social en el Puerto de Liverpool, que no pudo estar con nosotros hoy. Cristina Menchaca, VP Global de Recursos Humanos y Estrategia de Talento de Aeroméxico. Diana Saucedo, directora de Talent Management en Grupo AXO. Gerardo de la Peña, director de Recursos Humanos en The Goodyear Tire and Rubber Company. Isabel Martínez, Head of People en Galileo y Ben & Frank. Juan Pablo Durán, director de Learning and Talent Development en el Puerto de Liverpool. Pilar Martínez, directora de Capital Humano en toda Latinoamérica de AstraZeneca, y Ricardo Gallardo, CHRO en Casalumbre. Varios de ellos van a ser parte del panel que vamos a tener en un ratito más. Finalmente, pero no menos importante, quiero agradecer a todo el equipo que participó en este proyecto: Miguel Ángeles, Fernanda López, Mónica Marín, Miranda Méndez, Elena Gómez, Carlos Jasso, Francisco Alarcón, Sten Husny y por supuesto a mi socio y CEO de Trust, Luis Herrera, por su trabajo y dedicación a lo largo de todo este proceso. Les quiero pedir una pausa para todo este equipo, que fueron 14 meses de chamba. Y ahora sí, a lo que vinieron. Les doy una pequeña introducción del estudio, de la metodología y de algunos de los contenidos que van a poder encontrar en el reporte. En los últimos 5 años hemos visto un aumento del 200% en los fenómenos disruptivos que están moviendo hoy a las organizaciones. Estos efectos de estos fenómenos son muy notorios tanto en lo económico y en lo social y están teniendo un impacto muy significativo en las dinámicas del entorno laboral. Las organizaciones, la verdad, nos hemos quedado muchas veces respondiendo a estos cambios más que anticiparlos, y esto de alguna forma nos da ciertos huecos de efectividad en nuestras estrategias. La pandemia fue uno de ellos, de estos fenómenos que funcionó como un catalizador que nos permitió ver estas brechas de una manera muy evidente. Pero también demostró que ante las crisis que amenazan a las organizaciones y la supervivencia de las organizaciones muchas veces, el criterio de toma de decisiones se puede modificar y se puede hackear para alcanzar un objetivo central.
Y es por eso que es muy importante que las organizaciones migren a sistemas operativos responsivos, que esa es una palabra que van a escuchar mucho a lo largo de la conversación el día de hoy, que les permitan abordar las demandas del mercado laboral de una manera mucho más eficiente. Pero para esto es muy importante dejar de idealizar y romantizar el concepto de cultura organizacional para podernos dirigir en un futuro en el que la cultura es parte integral de la toma de decisiones estratégicas del negocio y no en frases bonitas que se quedan en una pared. Para lograr esto necesitamos datos, información real, no sesgada, que dé luz a las fuerzas de cambio que realmente van a impactar a todos los equipos y así poder responder. El estudio que realizamos tiene este objetivo y para lograrlo, les cuento un poco de la metodología, realizamos con un sondeo preliminar con líderes de C-Level de organizaciones nacionales e internacionales pero que operan en México. ¿Qué hace diferente este estudio? Primero que nos especializamos en el contexto mexicano. Participan en empresas internacionales, pero que operan en México y realmente nos salimos de esta dinámica en donde vemos los estudios globales, en donde México juega una parte y aquí no estamos 100% especializando en eso. Lo segundo es que partimos de las preguntas del C-Level. No nos dejamos llevar por los hashtags, ¿no?, que están en todos los medios, que si la gran renuncia, que si la gran respuesta, que si todos los grandes, y queríamos realmente entender cuáles eran esos cuestionamientos que estaban en las mentes de los directores que están empujando las organizaciones en México. Una vez que hicimos esto, junto con el equipo del TEC de Monterrey, definimos la estrategia que queríamos hacer y toda la metodología, la muestra, y la decisión que tomamos, que también hace distinto a este reporte, es que queríamos analizar dos frentes distintos. Primero, los líderes, y contando líderes eran líderes de C-Level y también líderes corporativos, que son hoy pues, los que mueven y toman decisiones. Pero por otro lado también a los colaboradores que fueron desde puestos gerenciales hasta empleados de la última o de la primera línea, que es así como se les llama. Logramos una muestra de 200 líderes y 1,000 colaboradores en más de 12 industrias, con una diversidad muy interesante en términos de tamaños de empresas, diferentes puestos, roles, edades y género, y cubrimos todo el territorio nacional. Cuando tuvimos estos resultados, utilizamos métodos estadísticos con los que no los quiero aburrir, metodologías distintivas como SCARF para poder hacer el cruce de datos, y lo más interesante fue poderlos validar con los expertos que nos acompañan hoy y que algunos no están aquí, pero que tienen una participación importante en la validación de los resultados de nuestro reporte. Una vez que tuvimos esto, logramos a conclusiones muy interesantes. En el reporte los van a poder ver como hacks, que para nosotros son como esta conclusión que queremos poner sobre la mesa para mover la toma de decisión de los líderes del país. Y el reporte cubre 5 temas. Mi socio y yo tuvimos una conversación de si eran demasiado grandes los temas o los teníamos que acotar, pero la verdad es que la información era muy rica. El primero es el potencial de las marcas empleadoras que realmente son coherentes en su ejecución y la fractura que está existiendo actualmente entre la expectativa y la realidad, a lo que denominamos teatro cultural. El retorno de inversión en las estrategias de talento y cultura y cómo estamos enfrentando o entrando a esta era de diseño de estrategias de talento inteligente, con datos y con metodologías que nos permiten entender realmente lo que hay que mover. La evolución del concepto de liderazgo, este es mi capítulo favorito, y la exigencia de tener líderes desarrollados con capacidades para enfrentar lo que sea que tengan que enfrentar, y esa exigencia cómo está pesando hoy en los hombros de los líderes. La sostenibilidad cultural en la era de las brechas generacionales, estoy segura que este es el que se va a volver más viral porque es el hashtag de los temas actuales, pero es un poco hablando de cómo podemos unir lo que el contexto muchas veces separa entre generaciones. Y finalmente el surgimiento de las opciones y posibilidades del contexto laboral, vista ya sea como oportunidad o como amenaza para el replanteamiento de las estrategias de talento. Aquí hablamos mucho de los temas de reskilling, upskilling, etcétera. Para finalizar, pues ya platicamos, el reporte desde hoy está disponible para su descarga en los QRs que van a aparecer en pantalla, tienen las tarjetas, lo pueden descargar directamente. Ya dijo Jaime, hay un GPT que nos emociona muchísimo porque como mencionó Jaime, hay información que no necesariamente van a ver en el reporte, pero que ustedes le pueden hacer preguntas específicas de datos, a lo mejor si no viene, no sé, un comparativo en términos de género, lo pueden solicitar y el GPT los va a dar. Lo estamos entrenando, la inteligencia artificial se entrena, entonces si hay alguna información que no les dé el robot, nos los háganoslo llegar y sabremos cómo manejarlo. Está también la versión en inglés, por si también lo quieren compartir, tanto del GPT como del reporte para su descarga.
Ya finalmente, como nota personal, quiero agregar que este evento me entusiasma muchísimo. El reporte, por supuesto, pero el evento como tal, porque creo que aunque tengamos toda la información del mundo, no sirve de nada si no se abre la conversación, como decía Jaime. Abrir la conversación a tener momentos de reflexión, a tener momentos de reto también de nuestras propias creencias, de nuestros propios sistemas, de nuestras propias formas de cómo hemos estado gestionando nuestras estrategias, y creo que verlos a ustedes aquí con todo el caos que fue llegar es una muestra del gran potencial que existe en México para lograr una nueva era que fortalezca y exponencie a la iniciativa privada como la principal fuerza de cambio y transformación de este país, y creo que lo necesitamos más que nunca. Esperamos que la información de este reporte sea de mucho valor, que sigamos abriendo la conversación. Trajimos mucho vino para que la conversación fluya muchísimo. Y les agradezco mucho por estar aquí, por acompañarnos. Compartan el reporte, es información que vale la pena tener en la mesa. Y ahora sí le quiero dar la bienvenida a mi socio y CEO de Trust, que ya se presentó, Luis Herrera, quien va a moderar el panel Las Voces del Cambio Organizacional, junto con los 4 diferentes expertos. Muchas gracias. Muchas gracias. Espero que no se distraigan con el reporte, pero está súper interesante, ya lo pueden bajar, como decía Paulina. Hay mucha gente muy interesante, algunos de ustedes son clientes con los que hemos tenido oportunidad de trabajar, startups que empezaron chavitos, como decimos nosotros, y ahorita son unos monstruos, o holdings que ahorita siguen siendo mega holdings también, del sector médico, hay gente del grupo médico ABC, está gente de Alsea, muchísimas gracias por estar aquí, Cori, gente de Herdes y todos los demás panelistas que nos acompañan ahorita, para quien quiero pedir un aplauso y primero invitar al estrado primero a Diana Saucedo, que como dijo Paulina, es directora de talento ejecutiva de Grupo AXO y es miembro del consejo de DCH. ¿Qué es DCH? Hola, de Directores de Capital Humano. Perfecto, para todos los que me preguntaban antes de la reunión. Por favor, toma asiento. Y ahora quiero pedirles un aplauso para Isabel Martínez, que es Head of People de Galileo, de Ben & Frank. Muchas gracias. Gracias. En donde quieras, por favor, sírvanse un poquito de agua. Quiero, por favor, ahora pedir un aplauso para Juan Pablo Durán, que viene del puerto de Liverpool. Gracias. Suena interesante decir, viene desde el puerto de Liverpool. Sí, de Santa Fe. Y finalmente para mi amigo Ricardo Gallardo de Casa Lumbre. Casa Lumbre, para los que no saben, es el holding o el corporativo responsable de marcas que todos bebemos de vez en cuando, a veces más seguido que otras, que es como Ojo de Tigre, Montelobos y muchas de estas bebidas que ahorita están saliendo de la mano de celebridades. Así es que aún con espíritus y con bebidas alcohólicas se puede innovar y ellos son los que están hasta adelante. Así es que te pido, si me da chance aquí, Isa, por favor, para que hagamos esto equitativo. ¿Les parece? Muy bien. Pues bueno, lo interesante aquí es el conocer la opinión de ustedes respecto a 3 temas nada más, para que podamos hacer esto que sea fluido. Después de esta conversación vamos a hacer algunas conclusiones y después la parte más interesante, donde ustedes puedan descubrir qué es lo que opinan no solamente los que están aquí, sino lo que opinan los que están allá, que de verdad son puros cracks. Este fue by invitation only y con un nivel específico de gente de recursos humanos. Entonces siéntanse con la libertad de a través de las libretitas platicar con ellos. Pero vamos a abrir fuego ahorita. Hacer preguntas es la segunda cosa que más me gusta a mí en la vida. Así es que vamos a platicar primero por 300 puntos de teatro cultural y marca empleadora. Son palabras muy fuertes, ¿estás de acuerdo? Hay greenwashing y en este caso hay culture theater, que suena más cool en inglés como siempre. 74% de los colaboradores, y esto es información que encontramos y se develó en el reporte, han notado una brecha significativa entre la expectativa de lo que me ofrecieron en redes sociales, cuando yo veía que en LinkedIn daban unos kits padrísimos y la gente era muy feliz y como se ve en la ilustración, había futbolitos y había albercas y había cosas que hacer, el mundo de WeWork probablemente. Para los que no hayan visto, esa serie es muy buena. Y después de 2 meses de la inducción, se dieron cuenta de que había un telón y se había caído. Así es que le quiero preguntar primero a mi amigo Ricardo, ¿tenemos más micrófonos? Sí, aquí están, por favor.
a mi amigo Ricardo, ¿cómo puede evitar, bueno, les quiero preguntar a todos ustedes, pero empezar con Ricardo, ¿cómo pueden evitar este teatro cultural las empresas para alinear las prácticas reales entre la propuesta de marca empleadora y la realidad? Hola, buenas noches. Muchas gracias. Fíjate que algo que incluye el estudio es la expectativa versus la realidad, y te das cuenta que las empresas o las industrias donde la expectativa es más alta es donde la desilusión es mayor. Y me gustaría remarcar esto porque efectivamente donde aparentemente la promesa de valor, el coolness de la marca a la que vas a entrar es más alta, es más fácil que te decepciones cuando te encuentras con una realidad organizacional en la que te das cuenta que hay procesos, que hay actividades repetitivas, que hay buenos y malos liderazgos y que evidentemente eso hace que la caída sea mayor, ¿no? Entonces, una de las cosas principales con las que tienes que generar un cierre en esta brecha es la coherencia entre lo que estás mostrando y el ser coherente y auténtico. Esa es una de las primeras cosas con las que se trabaja. Y la coherencia y la autenticidad habla de la transparencia en mostrar que también hay un lado oscuro en la cultura organizacional. Esa transparencia es difícil de transmitir. Por ejemplo, en el caso de Casa Lumbre, la última entrevista que le hacemos a las personas no es una entrevista, es un espacio para abrirles la casa y que se asomen a la casa y vean los departamentos, conozcan a las personas, platiquen con gente que no estaba en el track de las entrevistas. Por ejemplo, quiero conocer a alguien de finanzas. Yo no tengo nada que ver con finanzas, pero quiero conocer a alguien de finanzas y que me cuente cómo es el clima en finanzas. Entonces, de alguna manera, lo que buscamos es que, y con la analogía de casa, el encontrar que la gente se asome a las habitaciones, a las subculturas dentro de la organización, y el transparentar el lado oscuro de la casa también es necesario, para que la gente vea dónde puede potencialmente sentirse cómodo o cómoda y dónde puede sentirse abrazado y acompañado. La transparencia y la coherencia. Muchas gracias. Ahora, ustedes son una empresa que tiene muchas marcas. En el caso de Axo o del puerto de Liverpool, también tienen diferentes marcas con segmentos. ¿Cómo puedes controlar tú? Porque de alguna manera tú tienes clientes internos, Diana, que te exigen que traigas talento del máximo nivel y que se queden. Pero ¿cómo haces tú para controlar lo que van a hacer ellos con ese talento después? Es que no lo puedes controlar, tal cual, ¿no? Sí, o sea, yo luego no me van a invitar porque voy a decir muchas cosas. Mira, ahorita que estaba reflexionando un poco en lo que estaba comentando, a veces las compañías también decimos lo que queremos y hacia dónde queremos ir. Y a veces tenemos estas brechas, ¿no? Entonces queremos ser la compañía más cool, más, no sé, para los jóvenes, en nuestro caso que tenemos tiendas y que necesitamos tener talento joven. Lo que no saben es que tienen que estar parados todo el día, ¿no? Y ese es como el lado oscuro. Y en reclutamiento, yo llevo reclutamiento, capacitación y planeación de talento. Y ahí nos estamos asegurando de que también decimos estas cosas, de sí está increíble y vendemos Calvin y Tommy y Bath & Body Works y vendemos cosas espectaculares, pero si estás en tienda te va a tocar estar parado all day long, ¿no? Y a veces, no solamente, yo vengo de compañías muy, muy grandes que son espectaculares, ¿no? Vengo de consumo masivo en su mayoría y esta es la primera vez que estoy en una compañía un poco más chica, digamos. Pero con todo lo que la grandeza de Axo en sus 30 años. Y a veces me doy cuenta que en estas diferentes compañías lo que platicamos como marca es lo que queremos, hacia dónde queremos llegar, más allá de la realidad, como de esto es lo que yo, como Nestlé, como Heineken, como PepsiCo incluso, this is where we want to go, no así que estemos ahí siempre, ¿no? Un poco mi reflexión. Juan Pablo, ¿cuál es tu opinión? Porque además estamos hablando de una empresa con 170 años en la industria, que es el flagship en México de almacenes comerciales Liverpool. Sí.
¿Cómo lo haces? Porque es bien diferente y ahorita me interesa cerrar con la opinión de Isa, Seguro. que es una empresa que tienen, ¿cuántos años tiene Ben & Frank? 8 años. Sí. Entonces, ¿cómo hacen ustedes con eso? Bueno, coincido, es todo un reto, ¿no? El que- Pero déjame nada más matizar para agregarle un poquito más de tajín. Ustedes son una empresa que en inglés se le considera legacy, porque son de las que tienen muchos años. Ustedes se han tenido que adaptar varias veces a varias cosas. La última vez fue la pandemia, y junto con la pandemia el tema generacional y el cómo atraigo a toda esa gente que se está yendo a Ben & Frank y a Casa Lumbre y a otras partes, o a Grupo Axo. Entonces, ¿cómo lo haces? Porque tenías que hacer un poco de eso, pero sin perder la esencia del grupo. Bueno, creo que son un par de temas que quisiera resaltar en este contexto, ¿no? Sí, estamos en un mercado donde el talento es quien manda, ¿no? Sin importar el nivel organizacional, si estás buscando gente para un Liverpool, para un Suburbia o alguna de otras marcas, una Esfera, etcétera, ¿no? O para la logística, por ejemplo, ¿no? Entonces, hoy en día el talento, perdón, es quien realmente está mandando, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Entonces es una realidad que todos vivimos. Segundo, la tecnología como tal, creo que nos está, y ya lo mencionaban ahorita, nos está abriendo, ¿no? Aunque no querramos, nos está abriendo. Y hoy en día un portal como Glassdoor, por ejemplo, simplemente entras y te das cuenta cómo te están evaluando en tiempo real, ¿no? Y tú estás siendo visto de manera continua por colaboradores y ex colaboradores de todo nuestro grupo, ¿no? Entonces uno puede ver esa situación y decir, híjole, ¿cómo lo controlo, ¿no? Pero es más bien cómo puedo sacarle provecho a toda esa retroalimentación que nunca se la pedí. ¿Cómo puedo tomar esa retroalimentación y usarla a mi favor? ¿En qué sentido? ¿Cómo realmente puedo resaltar lo que sí somos como organización? ¿Sí? Hoy en día el Puerto de Liverpool, 170 y tantos años, una empresa realmente omnicanal de retail. Oye, ¿cómo puedo articular lo que sí somos? ¿Cómo lo articulo en una propuesta de valor diferenciada, ¿no? O sea, ¿cuáles son mis pilares sobre los que me quiero diferenciar? Y donde tenga gaps, porque todos tenemos, también tener una conversación muy seria al interior de, oye, ¿realmente eso que están diciendo que no tengo, realmente me preocupa, por ejemplo? Un caso real, ¿no? Oye, es que no tienen home office 100%. Pues no tenemos, porque tenemos que estar en la tienda, ¿no? Y en el corporativo tenemos que estar mediodía, ¿no? Oye, pues no, eso no lo voy a cerrar, no está en mis planes y no es mi diferenciador, pero sí tengo otros tantos, ¿no? Entonces tenemos que trabajar con lo que sí tenemos, con lo que nos dice el mercado en tiempo real y también tener un análisis muy, muy honesto, muy sincero de que sí queremos articular hacia el mercado de talento. Y finalmente, ¿cómo nos aseguramos? Nosotros tenemos más o menos 83,000, 84,000 empleados en el país. ¿Cómo nos aseguramos? ¿Sí? Es un trabajo de todos los días, pero es un trabajo que tenemos que hacer con los líderes de cada uno de esos equipos, porque a través de ellos, a través de sus valores, de la toma de decisiones, de su comportamiento, es que hacemos o no realidad la marca empleadora, ¿sí? Entonces nosotros, como recursos humanos, no somos los únicos responsables. Nosotros somos orquestadores y nos dedicamos a habilitar a los líderes para que el empleado, el colaborador, viva esa marca empleadora, esa promesa de valor a través de ellos, a través de lo que conviven en el día a día, ¿no? Ese simplemente sería un par de observaciones. Muchas gracias. El mundo actual se llama Web 3.0 y es una economía de confianza. Ya no es de diálogo, ya no es de redes sociales, sino de confianza, y en ese caso las marcas ya no tienen el control. Y sí están buscando marcas en quien puedes confiar. Entonces, este concepto de marca empleadora que estamos hablando y el dato de 74% de colaboradores dicen no era lo que me habían ofrecido. ¿Cómo se ha vivido por parte de ustedes y sobre todo cómo se le puede dar la vuelta? Claro, bueno, yo creo que hay como puntos muy clave en la vida del colaborador, donde tú puedes saber qué tan congruente es la expectativa con la realidad, ¿no? Una, para mí, es cómo cerramos el ciclo, cómo se va la gente, tanto de manera, tanto a partir de un despido como de una manera voluntaria, ¿no? Se van porque decidieron que había algo que hacía más fit, ¿no? Con ellos mismos, pero se van contentos, agradecidos de lo que aportaste a este momento de su vida,
o se van agotados por esta frustración de no encontrar lo que buscaban. Y bueno, hablar de despidos creo que es aún más claro, ¿no? O sea, es como cuando terminas una relación que dicen que no conoces a la persona con la que estabas hasta que terminas, mismo con un trabajo, porque estos, en nuestro caso, casimiros, que así es como llamamos a nuestros colaboradores, estos casimiros el día de mañana van a ser nuestros clientes, el día de hoy nos están refiriendo a gente que quieren que viva esta experiencia que le está sumando a su vida, ¿no? Entonces sería el primero, cómo cuidamos la última parte del ciclo del colaborador, ¿no? 2, ¿Y cómo aprenden de eso? Que exactamente. eso es lo importante, ¿no? Sí. 2, darle un enfoque de Customer Success hacia recursos humanos, ¿no? Yo soy un perfil muy atípico porque vengo de ejercer muchos roles dentro de distintos negocios, sobre todo en Customer Service más bien y Client Experience. Y cuando hice el cambio a recursos humanos, me sorprendió mucho que tocamos al colaborador cuando ya levantó la mano y llegó algo gravísimo, cuando obligadamente tenemos que hacer la encuesta del Great Place to Work o, ¿no?, de lo que la empresa decida hacer para quedar bien, y en la entrevista de salida. Yo les pregunto aquí, ¿cuántos puntos de contacto hay con un cliente de principio a fin? Por lo menos 5. Entonces, ¿por qué no traer ese approach del Customer Success, del Account Management hacia adentro del colaborador? Integrar las stay interviews, identificar quiénes son tus talentos claves para poderte anticipar y saber cuáles son sus motivadores, dónde está haciendo el match, dónde sí hay esa congruencia con lo que busca hoy en su vida o no. Entonces, ese sería el segundo. Y el tercero, saber que hoy ya no estamos nosotros buscando al talento. La pandemia sí hizo algo que para mí fue espectacular, fue obligarnos a las personas a mirarnos y a darnos cuenta de cuáles son nuestras prioridades en la vida y que esto es finito y que hay que aprovechar cada segundo. Entonces ya no es trabajar por trabajar y ya no es vivir para trabajar. Claramente hay muchos sectores en donde aún no se tiene este privilegio, pero tenemos que ser conscientes de cuál es nuestro valor para las personas. Y más que crear políticas y tratar de controlar este ciclo y esta rotación y la fuga, es tener bien claro qué les ofrezco y dejar que fluya y confiar en que estoy siendo congruente. Nosotros somos una empresa que nuestro enfoque es reivindicar a los 4 ojos, como a través de una gran experiencia, ¿no?, en nuestras tiendas. Mi reto, Isabel, es que esa experiencia que se vive en las tiendas se sienta hacia adentro. Y creo que esa es la mayor clave. La solución. Está muy interesante porque en muchas ocasiones lo que resulta ser la marca empleadora se convierte en un poco el ego de la corporación, de cómo me van a ver, cómo trato a mi gente, pero lo dejas arriba, ¿no? Y aquí lo conviertes más bien en tu cliente, como lo están diciendo ustedes. Muy bien, vamos a pasar al segundo bloque. Ya me siento como en debate presidencial. Segundo bloque, vamos a hablar de tarjetitas. No, aquí no se vale. Los escaneamos para que no trajeran impresiones ni cosas así. Vamos a hablar de retorno de inversión en cultura. Uno de esos temas que incomodan. Hoy en la mañana me invitaron a un panel de una nueva plataforma que está entrando a México desde Argentina, y muchas de las preguntas que habían era de ¿y cómo convenzo a mis jefes de invertir en una o en otra? Son preguntas difíciles, ¿no? Porque hay maneras suaves y duras de medir. Nuestro reporte lo que encontramos fue que 70% de los líderes sienten que no se invierte lo suficiente en recursos para atraer y retener talento de calidad. Sin embargo, parte de lo anterior tiene que ver con que a 37% de las estrategias vienen de la inspiración, es decir, de artículos de Harvard Business Review o de Radio Pasillo o de conversaciones entre CEOs y que vienen y te dicen, Diana, hay que hacer tal. Tú ahorita decías cuando nos piden hacer Great Place to Work, entonces no se sabe bien si eso va a ayudar o no va a ayudar, pero de arriba alguien dijo que eso funcionaba, en lugar de aprovechar o de que vengan de data, no de data dura y del usuario, que en este caso, como decías, es los casimiros en el caso de ustedes. En lugar de que vengan de indicadores, de tecnología, para poder entender las prioridades más allá del clima laboral, que es una métrica estándar. La pregunta que tengo, empezando por ti, Diana, es ¿cuál podría ser el mix ideal porque un poquito dando la respuesta, tiene que ser un mix entre prácticas, metodologías y plataformas que te den data
para poder tener un pulso constante en tiempo real, a diferencia de un reporte anual o trimestral nada más. Porque estás de acuerdo que si la tecnología se mueve rápido, la gente se mueve más rápido y cuando menos cuenta te das ya no están, para empezar. Nos acaba de pasar, capacitación. Hemos capacitado una cantidad de horas, o sea, ya, por favor, ya no lo medimos ni en horas. Porque entonces si veo la rotación de las mismas personas, ya se me fue el 60% de la plantilla. Entonces necesitamos llegar de manera distinta. Me parece, y seguramente ustedes también están involucrados en muchos chats de recursos humanos, que todos estamos buscando este tema justo de la data, de cuál es tu mejor proveedor, con quién estás revisando. Justo hablaba con Claudia Der porque estuvimos validando un sistema y si funcionaba o no, si me da la data que yo quiero, los cortes, hasta clima organizacional, necesito cortes distintos por líder, pero más allá de tenerla o de generarla, es cómo la utilizo y la bajo a un plan de acción verdadero. Me parece que todavía hay un gap importante en cómo, déjame te doy otro ejemplo. La semana pasada llegaron a platicarme, necesitamos hacer un pulso organizacional. Ya, ¿ok? ¿Para qué? Bueno, pues porque es importante que sepamos cómo están las tiendas y en este caso hablábamos de una marca que es Nike. Axo tenemos 30 marcas distintas y tenemos 30 subculturas distintas, ¿no? Cada quien se identifica mucho con su propia marca. Entonces necesitamos ver cómo se ve Nike. ¿Para qué? ¿No? Entonces, el ir haciendo estas preguntitas, terminamos decidiendo no hacer el pulso, porque no me iba a dar lo que ellos querían en realidad, la información exacta, el que querían saber no tenía nada que ver con un pulso, ¿no? Entonces, no, bueno, pues para eso hacemos un focus group, that's it, traemos a gente especialista o tal, o los líderes más importantes, pero creo que a veces con los datos queremos tenerlo todo y ya que está ahí, ¿qué más? ¿Qué sigue? ¿No? Pero esas son peticiones de clientes internos una vez más, de las que no te puedes escapar. Sí, pero mi rol es cuestionar. Ahora, quiero hacer una pregunta igual a los 4. Sí. Cuando pides presupuesto para el próximo año y te llegan a cuestionar de por qué necesitas, ¿cuál es la métrica que dices? ¿Qué es la principal? Es un set de diferentes métricas, pero si tuvieras que decir esto sí fue rentable o redituable y nos ayudó a amortizar tal cosa, a optimizar recursos, a hacer más eficiencia, a retener personal, ¿cuál es el que probablemente hace más clic desde tu perspectiva? Tengo malos ejemplos. El primero para que vayamos haciendo un mix entre todos. O sea, les voy a compartir uno en particular que a mí me parecía que era súper importante hacer, y eso lo hice hace más de 3 años. Para mí era súper importante el ROI, pero de la rotación. O sea, ¿cuánto me cuesta una persona o que el 1% de rotación, cuánto dinero significa? Para todos, de recursos humanos diríamos, wow, pues sí, si saco eso y voy con los líderes y les digo cuánto nos cuesta, todos van a querer parar la rotación de cierta forma. Van a decir, es demasiado dinero. Cuando compartí los resultados, meses y meses, o sea, meses y meses de estar buscando data y tal, cuando llegamos me dice una persona, muy bien, ¿y dónde lo vemos en el P&L? Bueno, no, es un cost avoidance porque no es exactamente que esté ahí puesto como rotación, tanto dinero, ¿sale? Entonces, cuando verdaderamente no está dentro del P&L, ese es el error. Exacto. El error es de ellos, de no ponerlo, no integrarlo. De nosotros también. O sea, es de todos. Tendríamos que poner algo dentro de nuestros planes financieros que verdaderamente nos sume a todos. ¿Me sigues? O sea, que cultura está impactado ahí, de cierta forma, pero que se vea en un renglón del P&L para que a todo el mundo nos pegue, porque si no, pasa como cost avoidance desapercibido. Hace poco hicimos un proyecto en donde incluíamos ese análisis y Paulina sacó una data donde decía hay aproximadamente 14 variables en donde solamente 7 son tangibles, las otras 7 son intangibles y cuando ya sacas un costo monetizado es un escándalo, pero nadie se ha dado cuenta. Platícanos, Isa, cuál es para ti el KPI y entendiendo de dónde viene, cuál es el perfil de tu empresa en donde es una empresa de joven creación. Lo digo a propósito así. Va a estar un poco maquiavélica mi respuesta, pero yo creo que
más que el tipo de empresa, es saber qué le interesa a tu CEO, ¿no? En mi caso, desde el rol de CHRO, he tenido en las 2 ocasiones a una financiera como CEO, ahora tengo un matemático y una financiera, y la neta es que los números no son mi mayor fuerte, ¿no? Y entonces pongo mucha atención en cuáles son esas cosas que ellos los hace poner atención ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo entro a Galileo y lo primero que veo es que hay una absoluta obsesión, pero es verdaderamente una obsesión, hasta hay una junta mensual que solo es para ver la rotación. Pero ¿quién creen que la presenta? People. O sea, no hay una corresponsabilidad con los líderes, ¿no? Y yo entro y digo, wow, qué padre, 25 analistas, uno para cada área, padrísimo. Y me doy cuenta que existe la data, así como dice Diana, ¿no? Aquí, pero es, ¿para qué la para qué queremos medir? O sea, yo les digo, verdaderamente, tenemos 3 poblaciones. Nuestro equipo operativo, ¿no? Que está en nuestro laboratorio, creando lo que ustedes ven en mi cara, ¿no? Y en las tiendas, que son nuestro corazón del negocio, ese es un 20% del equipo. Después tenemos un 70% del equipo, que es nuestro equipo que está en las tiendas, ¿no? Que es un poco también, como dice Diana, tenemos que ir adaptando para cada uno. Y luego tenemos un 25% que está en corporativo, ¿no? Y yo les digo, de verdad, o sea, nos vamos a obsesionar con la rotación, pero ¿dónde sí queremos que se vaya la gente? ¿Dónde es natural que roten? Los almacenistas, estamos en Vallejo, hay 40 bodegas alrededor, la gente se va por $1,000 porque tiene una necesidad puntual, porque ese día el niño se cayó, se rompió el diente y tiene que ir al dentista, y en este trabajo le ofrecen eso. O porque hay una fiesta patronal más padre, ¿no? Exacto. Está bien, hay que tenerlo mapeado. O en retail, ¿no? O sea, nosotros admiramos completamente y son como nuestros senseis, ¿no? Tanto Axo como Liverpool, y vemos sus prácticas y demás, y sabemos que uno de nuestros asesores de moda podría mañana estar feliz en Nike, ¿no? Y está bien, pero hay que entender qué es lo que tenemos que ofrecer, qué valor encuentran con nosotros, esa posibilidad de especializarse y volverse optometrista, esa manera de poder ser parte de nuestro propósito, que nuestro propósito se conjunte con el de ellos. Ya voy a tu respuesta, ya sé que no he dicho mi métrica. Estaba viendo, ¿qué pregunté yo? No, es cierto. No, todo enriquece. Sí, sí. Nos estás dando contexto. Y por el otro lado, tenemos roles muy específicos, por ejemplo, en tecnología, ¿no? Los product managers, tenemos roles muy específicos, que al final, en todas estas 3 poblaciones, quien nos importa que no se vaya es 1, a quien le seguimos aportando valor, y 2, quienes están moviendo la aguja, el impacto, sea del tamaño que sea su equipo. Entonces, ¿qué es lo que estamos ahora aportando sobre la mesa? La métrica del regrettable attrition, en lugar de solamente la rotación per se. O sea, es realmente identificar quiénes son nuestros key talents, encontrar sus motivadores y ponernos una métrica de fidelización, no de retención. ¿No? Aquí no podemos retener a nadie, es la realidad. ¿Puedes explicar regrettable attrition para estar en línea con la misma definición? Regrettable attrition es tener identificados quiénes son tus key talents y ponerte una meta de cuánto es el mínimo de este talento clave a todos los niveles de la organización que no podemos perder. Y también por áreas, ¿no? Quizá hay áreas, por ejemplo, yo pierdo a 2 optometristas por tienda y pierdo $17,000 por día. Entonces, es bien importante tener esto en mente para saber qué decisiones tomar. Entonces, en nuestro caso, lo que le importa a mis jefecitos máximos, que son jóvenes, pero son muy puntuales con el número, es el porcentaje de ventas. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros cada Q presentamos el éxito de nuestras capacitaciones y decimos, mira, por ejemplo, esta capacitación de filtro azul bajó el porcentaje de RMAs, que son, digamos, los tickets, ¿no? De que no salió bien, redujimos esto y con eso subimos el revenue en tanto. Bien, ese funcionó, hagamos más como ese. Pero nos dimos cuenta que el entrenamiento que dimos para tal, ese no. Nos quedamos por debajo, entonces le vamos a dar un twist, ¿no? Eso en términos de porcentaje de ventas. Después, EBITDA, ¿no? Al final, el costo de nómina dentro del OPEX
es más del 30%, a menos que seas un super light asset, mini, o sea, no sé cómo le hagan, ¿no? Que nos cuenten. Después está el NPS. O sea, nosotros vivimos de la experiencia del cliente. De hecho, nuestros vendedores no tienen ninguna comisión de venta. No empujamos a venta, empujamos a una gran experiencia y al boca a boca. Entonces, está el NPS. Y por último, el ENPS. Entonces, las métricas, como el yo utilizo todos los KPIs y todos los OKRs de 1000 funciones, aunque seamos HR, los ligamos a las 4, no nada más a ENPS. Y para mí eso debería de permearse a todas las áreas. Todas las áreas, seas del área que sea, debería de estar integrado en sus objetivos de personas y de negocio. Y hay una frase de este libro de The Hard Thing About Hard Things, ¿lo han leído? Bueno, se los recomiendo mucho, que dice, focus on the people, the product and the profits, en ese orden. Muy bien. People, product and profits. Ya sé que Ricardo y Juan Pablo tienen la respuesta lista, por eso les voy a hacer una pregunta diferente. ¿Cómo miden, Juan Pablo, este pulso de la gente constantemente? ¿No? Que más allá del clima laboral, gracias. Mira, hoy en día la tecnología, creo que sobra proveedores, plataformas, ¿no? Que te permiten hacer pulsos instantáneos, datos en el momento que tú quieras, cortes que necesiten. Oye, y antes de entrar en la respuesta yo creo que sumando a lo que dicen los compañeros, tiene mucho que ver con para qué lo queremos hacer, ¿no? O sea, insisto, la tecnología está disponible, yo lo puedo lanzar desde mi celular el siguiente pulso, una pregunta en ese negocio y en particular en la logística y la tripulación de última milla, ¿no? Así, puedo llegar en el momento que yo quiera. Bueno, hay que entender el qué, el por qué, el para qué, y sobre eso trabajar con los planes. Nosotros como organización tenemos las métricas tradicionales del NPS para nuestros clientes, obviamente, y vivimos y morimos ahí, obviamente el clima interno, ¿no? Pero algo que estamos procurando y impulsando cada vez más es, si tenemos ese high tech muy disponible para todos, no olvidar el high touch, ¿sí? Que es, sí, qué bueno que lo tienes, los datos te ayudan, pero siéntate a hablar con tu gente. O sea, visítalos, pregúntales, desayuna con ellos, invítales un café. ¿Cómo van? Oye, es que me reportan 200 personas. Muy bien, son 365 días en el año. Te alcanza el tiempo, ¿sí? Siéntate a platicar, regresa, toma decisiones, apóyate en tu equipo local de recursos humanos. En fin, ¿no? Creo que la parte de tecnología está resuelta y eso lo podemos platicar y creo que es muy justificable todas las inversiones que se hacen. Creo que lo que a veces dejamos fuera es el poder regresar y tener ese contacto humano con las personas en distintos momentos de su ciclo como colaboradores. Es un punto importantísimo, ¿no? El ciclo no tiene que ver nada más con los colaboradores, como platicábamos la salida, sino también como ser humano. Nosotros una de las preguntas que hacemos al equipo, y aquí está nuestro equipo, parte de nuestro equipo, no me dejará mentir, es ¿en qué momento estás de tu vida? ¿Qué es lo que necesitas, no? ¿Tú crees, Ricardo, que sí se invierte poco? Y no quiero evidentemente que hables del caso de Casalumbre, sino tú tienes mucha experiencia en otros sectores y estás en muchos foros como esto. ¿Cuál es tu percepción en general de si de verdad o se invierte muy poco o se invierte en cosas que te piden de arriba y que no necesariamente son las que se necesitarían invertir? Correcto. De la eficiencia, gracias. Muchas gracias. Ok. Fede Anotado. Ratas. Mira, me iría un poco más, te lo pondría así, para separarlo y para marcar muy bien la diferencia, sí hay una notable marca entre las empresas grandes y las empresas medianas pequeñas. El tipo de inversión que se puede permitir una empresa mediana o pequeña tiene que ser muy puntual, muy estratégica y tiene que brindar un resultado notable. Se nota. Sí, o sea, ahí si la riegas se nota y si lo haces muy bien se nota. Esa es la ventaja. Entonces,
te puedo decir que en las empresas pequeñas, lo poco que se puede gastar, no te puedes dar el lujo de hacerlo mal. Pero sí tengo la experiencia de haber trabajado en empresas muy grandes, en las que el dinero sobra y se invierte en lo que yo llamaba en su momento lo shiny and new, lo que está de moda. Recuerdo cuando, una experiencia hace muchos años, hace 20 años, se puso de moda los modelos de gestión por competencias. No existían plataformas de e-learning que soportaran gestión por competencias ni planes individuales de aprendizaje. Lo que ahora conocemos, o bueno, que incluso ya pasó de moda, que son los learning paths personalizados. Eso no existía. Y todo el mundo quería invertir en gestión por competencias. Todo el mundo quería tener el modelo de gestión por competencias. De hecho, en Liverpool hay una compañera que trabajó conmigo en Santander, en la Universidad de Liverpool, y vivió ese proceso conmigo. Y es que llegamos con el TEC de Monterrey, llegamos con la NAHUA, con todas las universidades, con todas las consultoras, las Big Four. Nadie había implementado planes individuales de aprendizaje. Pero como estaba de moda, todo el mundo había comprado planes que nadie sabía hacer. Ese es un ejemplo. Entonces, se ponen de moda los sistemas, los LMS, los HRMS. Ahora es Success Factors, todo manda. No, Workday está mejor, todos van con Workday. Y así te vas evolucionando. Eso lo he vivido en las empresas grandes. Y cambia con la dirección, que es muy común. Las direcciones de las empresas grandes tienen una tendencia a rotar cada 3 años. C-level, segundo y tercera líneas de reporte están cambiando constantemente. Viene uno nuevo y como en el gobierno, viene una nueva administración y cambia. Entonces, sí es común encontrarlo en las empresas grandes, es común, hay sus excepciones y hay empresas que saben mantener muy bien el esfuerzo a largo plazo, que también lo he vivido. Y son las que suelen ser exitosas a través de mucho tiempo. Se nota en el éxito que tienen las organizaciones con su gente y con sus resultados. Que sea por estrategia, ¿no? Querías complementar, Isa. Sí, quería hablar un poco de la intencionalidad y complementar lo que decían de lo importante que es conocer a nuestros colaboradores. Ejemplo, sabemos es muy seguro que todos nuestros colaboradores tengan un celular, ¿estamos de acuerdo? Un celular con internet, pero no sabemos qué modelo de celular sea. Y nosotros, desde HR, a veces llegamos, no, y trajimos esta super plataforma y tienes que entrar y bajar otra app. El 70% de los miles y millones de mexicanos que tienen celular ya no tienen espacio en su celular. Entonces vamos nosotros y les pedimos que bajen esta nueva app para que entonces puedan evaluar a su equipo y entonces ya no pueden hacerlo porque no les cabe en el celular, ¿no? Entonces tenemos que tener bien claro para qué, uno, y dos, cómo y cuál va a ser la usabilidad y la experiencia que realmente vivan de ese lado, ¿no? ¿Qué tanto vale la pena? Me va a salir un segundo de tecnología, pero ¿qué tanto vale la pena implementar un seguro de gastos médicos mayores para todos? Y luego nos damos cuenta que el deducible es casi el doble del sueldo mensual de una persona. ¿Realmente eso le va a generar valor? ¿No? Entonces, sería eso. Y lo segundo es no dejarnos llevar, ¿no? Al final, obviamente, nuestros directivos y demás están en un montón de foros, están siendo también bombardeados, como muchos de nosotros, por N,000 nuevas plataformas y tecnologías. Y, cada día sale una nueva y cada día hay 5 mensajes en LinkedIn nuevos de hola, tenemos algo en común, ¿quieres probar esta plataforma? ¿No? Pero justamente la pregunta es, ¿cómo conecta eso con mi propósito? No sé, por ejemplo, EmiLabs, no sé si conozcan EmiLabs, pero EmiLabs, en la búsqueda de democratizar el acceso al trabajo, lo que hace es, utilizando las plataformas de mensajería que ya usan las personas, ¿no? Y Machine Learning e inteligencia artificial conecta la necesidad, ¿no?, con la cantidad de personas que están allá afuera que no saben cómo conseguir un trabajo y cómo capitalizar sus habilidades de vida. Está Burnout Zero, ¿no? Burnout Zero puede habilitarte todos los procesos de cultura, clima y talento directamente en tu plataforma de mensajería, Teams o Slack. No tienes que mandar a tu colaborador a ningún otro lado. O sea, hay un montón de cosas que han llegado, ¿eh? Y que vale la pena preguntarnos para qué y cómo.
Yo cuando entré a Ben Frank justamente me decían Eduardo y Mariana, ¿no? Como, tenemos un problema de productividad, la gente con el trabajo remoto, sentimos que ya no están trabajando, ¿qué hacemos, no? ¿Cómo los hacemos volver? Y yo les decía, a ver, ¿cómo estamos en este momento como empresa, no? ¿Quiénes somos hoy? Porque yo llevo aquí un mes, bueno, llevaba un mes, ¿no? Yo llevo aquí un mes y escucho una confusión de las personas de mucho orgullo de decir, soy Ben Frank, soy Galileo, soy una startup, pero ya quieren que haga procesos. Y ya hay un auditor de no sé qué. Y eso no va con nuestra cultura. Y es bien importante que nos volteemos a ver como líderes para saber qué narrativa estamos teniendo y si está conectada a nuestro momento como empresa. Ya no somos una startup. Pero nuestro reto actual es darnos cuenta y transmitir que convertirse en corporativo no es perder el coolness. Podemos hacer podemos transmitir nuestra propia esencia. Entonces, en ese análisis, ¿no? Que les hice, a ver, ¿y qué pasaría si seguimos así? ¿Qué están dispuestos a sacrificar? Etcétera. Y un montón de preguntas, de verdad, dedicamos 4 sesiones a indagar. Nos dimos cuenta que no era el formato de trabajo. De hecho, una de las cosas que nos caracteriza es nuestro modelo de trabajo. Nuestro error estaba siendo en trabajar remoto pensando que estamos presencial. Y entonces entramos a analizar las dinámicas de trabajo, ¿no? Cómo están los calendarios de todos, con quién se reúnen, cuánto tiempo se reúnen, qué tan efectivas son sus reuniones, ¿no? Y eso nos llevó a darnos cuenta que no somos buenos teniendo un meeting management. Ese era nuestro problema. No estar remotos, ese es nuestro diferenciador. Y por irte por la primera, pudimos haber tomado una decisión súper golpeadora, porque ahora en la encuesta del INPS nosotros preguntamos cuáles son los principales motivadores. El 45% su motivador es la calidad de vida. La hubiéramos roto. Claro, hay una parte del reporte que empieza a retar ese tipo de mitos donde todos pensamos que la generación de Juan Pablo y la mía piensa en trabajar, cuando en realidad queremos pasear el perro, ¿no? Igual que las otras generaciones. Vean esa parte, se la recomiendo. Y una parte crítica aquí también es cómo poder hacer que el CEO y el C-Level se apasionen por la cultura y la pongan en su agenda sin que se apasionen de más, ¿no? Porque entonces empiezan todas estas solicitudes de buzzwords y de oídas y demás. Pero si no, más bien dicen, es bronca de ustedes, cuiden a los niños, nosotros vamos a hacer la cosa de adultos, ¿no? Entonces es un gran reto. Vamos a platicar del tercer y último bloque y tiene que ver con liderazgo, reskilling y upskilling. Para estar todos en línea, reskilling tiene que ver con capacitarte para poder hacer otro tipo de trabajo y upskilling es para ser más competitivo. Al final del día son estas habilidades, unas suaves, otras duras, etcétera, pero les voy a decir lo que encontramos en el estudio. Nos dimos cuenta y encontramos que para 2027, bueno, este es un dato oficial, 44% de las habilidades laborales actuales van a ser obsoletas debido a los avances simplemente los tecnológicos, sin tomar en consideración otro tipo de variables. También nos dimos cuenta y salió que 8 de 10 líderes no se sienten del todo preparados para poder adoptar esos nuevos retos y los nuevos esquemas de trabajo y tecnologías. Ahorita, si se fijan, ya lo fui abriendo, ¿no? Los esquemas de trabajo que platicabas tú, Isa, en la parte tecnológica, y empieza entonces a haber una combinación entre de miedo y de estar lleno de cosas que hacer, porque por un lado tengo que responder a los objetivos de negocio y por el otro lado me tengo que poner a estudiar de una manera diferente. Pregunta para el panel. Empiezo contigo ahora, Juan Pablo. ¿Cómo pueden las organizaciones planificar el desarrollo de la organización futuro para poder cerrar brechas de cara a los cambios constantes, combinando estas 3 brechas? La brecha generacional, la brecha tecnológica y la brecha de habilidades, por si no fuera poco. Y obviamente hay otras brechas. Sí. Seguimos con género, DI, etcétera. Totalmente. Son demasiadas brechas, ¿no? Como para balancear. Justo, y creo que mi primer respuesta es, tenemos que estar cómodos en la incertidumbre, ¿no? En los cambios, ¿sí? Entonces, si queremos cerrar las brechas al 100%, pues no, eso no va a ocurrir. O sea, yo no creo eso. ¿Por qué? Porque al rato van a cambiar y va a llegar otra, y va a llegar una nueva habilidad, y fíjate que ahora es ABC, entonces tienes que hacer otro reentrenamiento. Oye, pero no he terminado esto. No, pues no importa, vuélvelo a empezar. ¿Sí? Entonces, para poder entender o poder navegar esa incertidumbre,
Lo que hemos siempre buscado es que los equipos llámese de talento, aprendizaje, en función de lo que sea cada organización, se vuelvan como esas torres de control, grandes faros, que por un lado pueden guiar a la organización y tienen esa comunicación bidireccional con cada uno de los negocios para atender temas prioritarios en el corto plazo. Entonces, oye, necesitamos aumentar nuestros tickets de venta. Muy bien, entonces vámonos sobre ventas, pero no le metas más. O sea, es ventas y si acaso servicio, y te vas sobre eso 1 año, corto plazo, ¿no? Oye, pero platícame cómo son las habilidades del vendedor del futuro, quiero entender. Entonces, es el negocio más el equipo del COE o como le llamen cada organización de talento y aprendizaje, más otras empresas que nos ayudan a entender cuál es el rol, cuáles son las habilidades del vendedor del futuro, ¿no? ¿Sí? O de un comprador, por ejemplo, ¿no? Toda la parte de, lo que nosotros hacemos de compras para las tiendas, en fin, ¿no? Cuáles son las tendencias que vienen. Entonces, esa es la forma en que nosotros podemos hacer o un reskilling o un upskilling. Es ese ecosistema que vamos desarrollando de desarrollo, ¿no? Sobre todo es un ecosistema muy flexible que tú puedes estar tanto en contacto con el negocio, pero siendo un guía muy claro, por eso hablo de un faro, ¿no? O sea, un guía muy claro de dime tu prioridad. O sea, tu prioridad para este año y sobre eso nos vamos 110% y nos aseguramos de entregarte con resultados medibles que te impacten en el bottom line, etc. Y por otro lado, es también esa torre de control de, oye, viene esto, este es el perfil del comprador en 3 años, hacia allá los tenemos que mover a los compradores. Entonces es un ir y venir constante que nosotros tenemos que estar haciendo y para lograrlo, sí está la tecnología, están los otros proveedores, lo que ustedes quieran, pero es cómo los equipos están cercanos al negocio para entender esas necesidades puntuales y que realmente sean prioritarias, ¿no? Porque si yo hago la tradicional DNC y voy y le pregunto a todo mundo qué ocurre y qué opinas y cuál es, 1 año después regresas y no has hecho nada, ¿no? Entonces tienes que irte con las cabezas, con los directores, generales, vicepresidentes y que te marquen ese rumbo, ¿no? Y nosotros estar muy cómodos en esa incertidumbre, en ese mundo complejo que estamos viviendo para poder navegar y entregar esos resultados, ¿sí? Oye, Diana, todas estas brechas tienen que ver con presiones también, ¿no? Porque adentro hay una presión donde vienen y te dicen equidad y de repente te dicen inteligencia artificial y demás. Son presiones que te dicen qué vamos a hacer con esto, ¿cierto? Mis presiones son distintas, siento. ¿Cómo son tus presiones? Y además lo quiero preguntar en tu contexto de carrera general. Vienes de muchas empresas, de muchas diferentes industrias y demás, entonces para generalizarlo y no particularizarlo. Sí, fíjate que yo venía de una industria muy, muy masculina, y cuando llego a Axo y me doy cuenta que el 52% somos mujeres y de esas, o sea, las directoras somos un montón. O sea, a mí me costó trabajo como de, ¿todas vamos a estar juntas tomando decisión? ¿Todas? ¿No? Como mucha gente, muchas. ¿Lo tomaste como una amenaza o como diversión? ¿Algo favorable o...? Me dio curiosidad cómo iba a funcionar. Porque literal, yo era muchas veces la única mujer en un lugar de puros hombres. Y ya, o sea, era muy normal para mí. ¿Te sentías cómoda? Por sí. supuesto, ya era literal, normal, ya era parte del panorama. Entonces cuando llego y mi primera, esta es una buena historia, pero mi primera sesión fueron todas mujeres. Dije, oh, wow, ya, I feel overwhelmed, ¿no? Como demasiado. Entonces, por ejemplo, en retail, el género no es un tema, me parece que estamos llegando como a profundizar desde otro lugar. Hoy, y lo pensaba hace un ratito ahorita que comentabas, en temas de liderazgo estamos en un momento bien bonito porque nos estamos cuestionando qué modelo de liderazgo queremos. Así tal cual decías, llegó un nuevo CHRO y empezó a cuestionar de, oigan, ¿y cómo piensan esto? ¿Y cómo piensan tal? Y nos dimos cuenta en los pulsos y en el clima organizacional, el último, que la gente decía, somos magos, fíjense qué lindo, somos magos, todo lo que la gente cree que no podemos hacer, nosotros lo podemos hacer en las tiendas.
Y fue bien bonito, porque tenemos gente bien resiliente, tenemos gente que verdaderamente hace que las cosas sucedan, y cómo mantenemos eso a lo largo del tiempo sin quemar gente. Nuestra reputación no es tan positiva. Entonces necesitamos darle la vuelta y situarnos en un liderazgo distinto, en un liderazgo que siga fortaleciendo esta magia que todos tenemos, sin quemar, y que todo el mundo trabaje con propósito, que es verte y sentirte bien para nosotros. Entonces, estamos apenas como en esa creación del liderazgo, del modelo que queremos hacia el futuro, y también de la gente que queremos traer, ¿no? Del tipo de reclutamiento que hoy estoy haciendo es totalmente distinto a lo que hacía hace 3 años. Me gusta mucho esto de somos magos, ¿no? Porque te da un propósito y te da un rol. ¿Verdad? Está Y bien cuando padre. ya tienes ese concepto interno, Sí. entonces la gente le dices muchísimo con ese rol. Sí. Y obviamente los habilitas con prácticas y con Correcto. indicadores y demás. Correcto. Isa, quiero preguntarte, en contraste a ti, ¿cuáles son las brechas que tú enfrentas? Porque cualquiera pensaría que tú eres, y me recuerda esto mucho cuando trabajamos con los hermanos Torrado hace ya como 10 años, en donde decían es que los inversionistas piensan que son un grupo de chavitos con suerte y les han salido bien las cosas. Entonces, sé que evidentemente a 7 años que se ha gestado Galileo y Brian Frank, pues no deben de ser puros chavitos, pero tampoco creo que tengas las mismas brechas, que estés enfrentando las mismas de ellas. No y sí, ¿no? Y aquí sé que me preguntaste muy puntual por Galileo, pero me encantaría volver un poco a mi vida pasada a Sí, por favor. complementar lo que dice Diana. Yo vengo de una empresa de la que se habla mucho, ¿no? Y se habla cosas desde el morbo, y se habla cosas desde no. ¿Trabajaste en Morena? Te ves muy chavita. Soy morena, pero trabajé en WeWork. O sea, soy morena de piel. No, yo trabajaba en WeWork, ¿no? Y entonces salió la serie. Y bueno, ya se habían dicho en mil cosas, y que si nuestro ¿Trabajabas ahí fundador- cuando salió la serie? Sí. Ah, qué interesante. Y la verdad, nos juntábamos a verla. O sea, era divertido, o sea, porque es parte de la esencia de una compañía. Y tuve una ocasión en la que un foro frente a 2,000 personas, el moderador me preguntó, oye, ¿y tú en una empresa con tan mala reputación, cómo le hacen para atraer y retener talento? ¿No? Le dije, bueno, la verdad lo usamos esta reputación, ni buena ni mala, ¿no? O sea, y pregunté, ¿no? A ver, ¿cuántos de ustedes tienen a un ex WeWorker en sus empresas? Apuesto que el 50% levantó la mano, ¿no? ¿Y por qué los contratan? Porque son creativos, resilientes, adaptables, desaprenden muy rápido y vuelven a aprender, porque es un entorno tan cambiante que nos preparó para el hoy. Entonces, lo que yo contesté a esa pregunta fue, eso que se dice a nosotros nos quita un filtro en el reclutamiento. La gente que no se quiere acercar por lo que escucha, pues no es para nosotros. Los que se acercan y están listos para enfrentarse a un cambio constante, para ser parte de una cultura de colaboración, porque sin eso no podíamos existir. O sea, el equipo hacía el negocio, lo que quedaba y lo que quedará por siempre de ese negocio, la experiencia. Entonces, con mucho orgullo yo decía, sí, somos un equipo unido, que viene el siguiente desafío, que si el Chapter 11, ¿qué tal? Y hasta nos emocionábamos. Era como, esta nos va a levantar más fuertes. Entonces, regresando a tu tema, creo que es bien importante entender que lo que se vive adentro y la cultura, uno, no lo hace HR, dos, no la hacen los líderes, la permean, pero la cultura la hace la combinación de personas que están dentro del sistema. Entonces depende de a quién y cómo contratas, etcétera. Nosotros, por ejemplo, tenemos una política de contratación a ciegas, no vemos CVs, y eso nos ha permitido también atraer personas más por su drive y por sus ganas, que quizá por el currículo De alcurnia. de las top 5, ¿no? Entonces, bueno, regresando a tu pregunta muy puntual, yo cuando estuve en el proceso de entrevistas, y esto va a hablar de la cultura de los CEOs, Mariana me preguntó, ¿por qué vendrías aquí? O sea, ¿qué estás buscando? Y le dije, congruencia en el liderazgo y tener a unos líderes que les guste lo que hacemos, que estén apasionados por el producto y ¿no? Me dijo, ay, sí, ¿cómo sabes eso? Le dije, haría algunas preguntas, te las puedo hacer. Entonces la entrevista la hice yo, ¿no? Y le dije, a ver, ¿cuáles son tus prioridades?
No, pues primero que los Casimiros estén bien. ¿Y cómo sabes que están bien? No, pues me puedes dar un ejemplo en donde que sepas de qué les duele hoy. Entonces empezamos a profundizar y dije, ok, sí le importa, no nada más lo dijo así de, ¿no? Después, la experiencia, o sea, que verdaderamente sea una gran experiencia. Yo, ¿y cómo sabes que hay esa congruencia? No, por ejemplo, la última vez que estuve vendiendo en tienda me di cuenta que dije, o sea, como que no te imaginas, y hay un montón de founders que se convierten en los CEOs que están en todo el mundo y en todos los foros y en todos lados, menos en su empresa y con su equipo. Y ellos sí están muy presentes. Entonces, algo que ella me dijo, mira, nosotros puedes decir que somos centaveros o lo que quieras, pero cuidamos cada peso que tenemos y lo invertimos de manera intencional en nuestra gente y en nuestra experiencia. Y por eso la empresa rebasó break-even desde su segundo año. Entonces, a pesar de eso, no somos una empresa que gastemos a lo loco, no nos podemos pasar del presupuesto en nada y somos muy cautelosos porque sabemos que vivimos en un entorno cambiante y que no hay nada más que el cambio y tenemos que estar listos ante cualquier cosa, ¿no? Entonces, yo nada más acompañando el tema de upskilling, justo lo mencionaba hace rato, para mí las habilidades del futuro son la humildad y la curiosidad, ¿no? Humildad de decir, pues no sé, esto ya me rebasó, no tengo idea cómo se hace, la curiosidad de aprenderlo y nuestro valor principal es la curiosidad intelectual. Entonces, siento que estamos listos. La capacidad de desaprender, que es difícil, ¿no? Muy bien, Ricardo, para cerrar, cuéntanos cómo vives o has vivido o cuál es tu punto de vista en general de este dato de que 8 de 10 líderes no se sienten preparados para enfrentar estos cambios que están habiendo y además sienten el temor de que van a seguir viniendo más. Bueno, imagínate que ha sido una lluvia de situaciones desde la pandemia, un poco antes de la pandemia, después de la pandemia, el cambio de paradigma de que todos tuvimos que comprar y vivir, de tener que seguir funcionando a pesar de que no nos podíamos tocar, conectar, estar presentes. Y además, no es menor, digo, parece tema de moda, pero el tema de inteligencia artificial, el momento de la singularidad ya lo pasamos. Para quienes no lo saben, la singularidad es el momento en el que tú ya no sabes distinguir entre una inteligencia artificial y un ser humano sin saber quién está del otro lado. Y eso ya pasó. Y lo que está a punto de suceder es que te estás encontrando con que la aparente obsolescencia intelectual va a trascender a la física. Es decir, las máquinas van a operar en el mundo real. Entonces, cuando te encuentras como líder en un espacio donde probablemente ya no tengas a nadie o tengas menos gente que liderar, es un impacto emocional muy fuerte. Sin embargo, hay un elemento clave y es que las máquinas no pueden hacer algo que los seres humanos sí, aún a pesar de que seamos más tontitos que ellos. Y es el espacio de la conexión y de las relaciones. El eje central de un líder o de una lideresa es la capacidad de generar conexiones entre las personas a través del sentido que hay en la organización. Entonces, sí es el estar mirando todo eso que está lloviendo y el dejar de mirar eso que es el superpoder de la humanidad, es lo que está generando esta sensación. Pero existe todavía ese espacio, solo hay que enfocarlo y ese es uno de los elementos que más trato normalmente como estudio, como centro del trabajo que hago en general. Y por eso, por ejemplo, hablando de indicadores y de mediciones, algo que hacemos siempre son lo que llamamos AROS, que son análisis de redes organizacionales, más allá de un 360 y demás. Es un ONA en español, Organizational Network Analysis. Es cómo se gestionan y cómo están de intensas y profundas las relaciones. Eso te permite ver la cohesión en tus equipos de trabajo hasta la gente de última milla. Y no es más complejo que cuantificar el que también nos llevamos todos. Qué padre. Oigan, pues muchísimas gracias por el tiempo y sobre todo por compartir sus experiencias de múltiples vidas, que es una de las razones de por qué los invitamos a ustedes. En el caso de Isa, que viene de diferentes perfiles incluso, Ricardo, que viene de diferentes espíritus y también de diferentes sectores, ni se diga el caso de Diana y de Juan Pablo.
Y algunas de las conclusiones que me parecieron muy interesantes, no por minimizar las demás, sino fue en lugar del teatro cultural, la congruencia, ¿no? Ante todo. En segundo, la parte del retorno de inversión y todo este tipo de cosas, más bien no enfocarse en un abanico amplio en responder a buzzwords y a modas, sino más bien a objetivos de mediano, corto y largo plazo y decir, si hacia allá vamos, construyamos para allá. Y también hay otra manera como de estar balanceando, ¿no? estas presiones que se tienen. Y de este último punto, lo más interesante es que se habla de reskilling y de upskilling, pero es más bien de el dejar de aprender, ¿no? El desaprendizaje como una gran capacidad para poder fluir. Nosotros pensamos que las organizaciones, siendo responsivas, sí se puede crear una cultura en donde en lugar de estar pensando de ahora vamos a hacer esto y hacer todo un proyecto para migrar a la gente de allá para acá, más bien se genere ese sentido de curiosidad en donde la empresa esté pidiendo el cambio, viviendo el cambio y adaptándose, pero como un modus operandi. Les agradezco muchísimo. Les pido un aplauso, por favor, por Juan Pablo, Diana, Isabel y Ricardo. Y les propongo, les agradezco mucho, por favor, pasen a su lugar, a la silla de honor. Y los invito a todos que ahorita en el cóctel que vamos a tener, los aborden. Si tienen ellos unos minutos, aprovechen que todavía hay tráfico para que se refresquen y puedan platicar con ellos. Me gustaría invitar a Jaime y a Paulina para que puedan dar algunas conclusiones de cierre y que podamos empezar la fiesta. Bien, pásalas. Jaime, pasa por favor. Sí, eso hace poquito. No queremos que la gente sienta que se va a alargar. Sí, ya sé, ya Todo el vino, micrófono, no quiero. Jaime, si quieres. Sí. Conclusiones y cierre. Conclusiones, nada, gracias a los panelistas, a todos, pero los panelistas, muchos se han vuelto grandes amigos. Con Rich llevamos trabajando 6 años, 5 años más o menos. Y se vuelve increíble escucharlos desde otros lados, no de cliente, verlos como expertos, entonces muchas gracias. Yo me llevo conclusiones de este panel y del reporte lo van a ver, la diversidad de respuestas. No hay una sola fórmula de éxito, no hay un solo mismo problema, no hay un mismo corte y creo que el ver cada caso, como se habló en el panel, de una manera independiente, estudiar a las empresas cada una en su situación y demás, creo que es lo más interesante. Y nada, estoy muy feliz de escuchar todo lo que escuché y me muero de ganas de que se metan al reporte y que salgan 18.500 más preguntas. Una nota importante nada más para que ahorita que estén en el networking, les dimos unas tarjetas al inicio y las tarjetas intencionalmente no coleccionan los 5 capítulos. Cada quien va a encontrar que la mujer tiene 3 de la misma, 2 diferentes, etcétera, y la idea es que puedan intercambiar ahorita entre ustedes y que coleccionen las 5 tarjetas para que se puedan llevar insights, pero que también detone esta apertura de conversación entre ustedes de esos resultados. ¿Cómo pueden saber si tienen ya su colección completa? Viene un numerito en la parte de arriba y son de diferentes colores. Entonces, si tienen del mismo color, ya saben que pues tienen repetidas. Muy bien, perfecto. Pues siendo lo único que los separa ahora de los canapés y del vino y de seguir platicando, el tema de los recursos humanos y el capital humano siempre ha sido complejo. Ahora lo es más, pero sobre todo antes había una visión muy simplista, muy reduccionista, que no le daba pues tanta atención a este factor, que ahora pues es ineludible. Y en esta complejidad, porque sin duda algo que se puede llevar de esta discusión es que es un tema profundo y complejo y no con varita mágica, ¿no? Para ninguna de las organizaciones o profesores que lo enseñan o directivos que lo ejercen, ya sea que estén en áreas de recursos humanos o no, simplemente eres una directiva o un directivo que está quizás en otra área, pero que entiende de la importancia de recursos humanos. Hay quien dice, en un futuro, felizmente o ingenuamente quizás, no va a haber departamentos de recursos humanos porque todos vamos a tener la función de RH integrada a nuestros propios equipos, de nuestras propias áreas. Ojalá, ¿no? Pero lo que quiero decir es que ante la complejidad de este tema, pero también la importancia de este tema, la aliabilidad es muy importante. ¿Qué es aliabilidad? Pues es salir a buscar aliados que te ayuden a entender, a reclutar, a navegar. Y esos son desde colegas de otras industrias con los que puedes compartir ideas
universidades como nosotros que estudiamos este tema y somos además un extraordinario semillero de talento, y también pues, organizaciones como Trust, que también se dedican a repensar estos temas. Muchísimas gracias por acompañarnos y seguimos platicando uno a uno. Gracias. Hay un punto más que quería agregar, perdón. Es que ahorita que te Otra fe de ratas. No, nada más un punto rapidísimo. Ahorita que te escuchaba, hay un punto bien importante que quisiera que se abra en la conversación ahorita entre ustedes, y es ver el panorama de México. Nos comparamos mucho las empresas con los panoramas en Estados Unidos, con la situación que viven en recursos humanos en otros lados. Y muy pocas veces volteamos a ver los superpoderes que tienen las organizaciones mexicanas, y ahorita en el momento que estamos viviendo somos un foco, tenemos muy buenas prácticas, tenemos cosas como muy específicas del ADN del mexicano, y creo que estamos en un momento en el que es importante voltear a ver las empresas de México, sus prácticas buenas, y también encontrar las áreas de oportunidad, pero dejar de compararnos muchas veces. Yo participo de un evento anual que se llama Culturati en Austin. Soy la única latinoamericana que participa en ese foro, tristemente, y cada vez que voy ahí escucho las cosas tan increíbles que están haciendo y luego los problemas que tienen, y me encantaría que ese foro se hiciera Estados Unidos y Latinoamérica, porque nosotros les resolveríamos sus problemas y ellos nos resolverían los nuestros. Entonces, creo que es un punto bien interesante, y vuelvo a regresar al reporte con esa especialidad de voltear a ver los números de México, la fortaleza, las organizaciones mexicanas, con lo bueno y con lo malo, y dejarnos de comparar, porque creo que es un punto bien interesante en esta etapa que estamos viviendo. Y ya. Yo quiero nada más darles un call to action, y es: esta información es nuestra manera de contribuir a las diferentes industrias, a nuestros clientes, incluso al ecosistema con competidores y demás. Por favor, utilicen, compartan, cuestionen, divídanlo, hagan lo que necesiten. No es un punto de vista de Trust, es información que levantamos y es el pulso de la República, como diría Chumel. No, así es que, Maggie, muchísimas gracias por parte del TEC por habernos conseguido este super lugar con esta producción. Héctor, muchísimas gracias, y ahora sí, música, maestro, y a bailar y a brindar. Muchas gracias.